Bueno, entonces, habíamos comentado nosotros lo que es el proceso de planificación de cuencas hidrográficas y tal como está planteado en el decreto 1729 y lo que está también contemplado y subsumido dentro del decreto 1076 de los 2015. Se habla que la planificación de cuencas hidrográficas, pues hay que seguir 6 fases, hay que seguir un paso a paso para que realmente ese proceso que vamos a realizar, esa formulación de ese plan de ordenación y manejo en una unidad hidrográfica, pues tenga la validez, tenga suficiente estudio técnico, válido y científico que nos permita decir nosotros en qué estado y condición se encuentra la cuenca y a partir de ello definir cuáles serían las acciones que hay que emprender para o bien mejorar o para potencializar lo que tenga la cuenca. ¿Listo? Entonces ya nosotros habíamos escuchado en la anterior clase, más o menos, o más o menos no, o sea, ¿qué es lo que implica tener el enfoque de cuenca, cierto? Cuando hablamos de cuenca, a qué unidad estamos nosotros haciendo referencia? Entonces, también con la clase que tuvimos de los componentes y de las partes de la cuenca, pues ya nos tiene un poco más al tanto de nosotros dónde es que estamos, digamos, qué es lo que estamos nosotros planteando como proceso de diagnóstico, ¿cierto? Entonces, con ello, recuerde que yo les exponía en unas primeras clases que el proceso de planificación en Colombia de las cuencas se da a través de una política pública que existe a nivel nacional, donde obliga a las corporaciones autónomas regionales a que todas las cuencas y los ríos dentro de su jurisdicción son objeto de planificación. Y habíamos visto también que dentro de las 17 cuencas que tiene nuestro departamento, únicamente se ha avanzado, pero y más no se tiene pues totalmente adoptado 5 planes de ordenación y manejo de cuencas. ¿Y cuáles son? La cuenca del río Guaitara, que ustedes pudieron leer, la cuenca del río Mira, que está en proceso, la cuenca del río Mayo, que está en proceso, la cuenca del río Juanambú, ¿cierto? Y la cuenca del río Mayo, que también está en proceso. 5 que están en desarrollo, la única que está adoptada a nivel regional y a nivel del Ministerio de Ambiente es la cuenca del río Guaitara, la cuenca que ustedes pudieron leer. ¿Qué significa qué significa que esté adoptada? O sea, que se eleva a una política pública, que todas las acciones que se tengan que desarrollar, pues tiene que hacerse en el marco de los tiempos, los recursos y los responsables quienes están allí como valga la redundancia, como responsables de que realmente se cumpla lo que se planteó allí, de los planes, programas y proyectos que se hayan planteado allí. En ese particular, entonces, habíamos hablado de las 6 fases, la fase de aprestamiento, la fase de diagnóstico, la fase ¿qué es? De fórmula, de diagnóstico, de prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, ¿cierto? Entonces, en ese particular yo les había dicho que vamos a dividir ese proceso en 2 partes, lo que vamos a primero a mirar en octavo semestre y lo que vamos a complementar en noveno semestre. Entonces, las 2 fases que vamos a mirar es la fase de aprestamiento y la fase de diagnóstico. Si bien nosotros ya avanzamos hacia la teoría de qué es un diagnóstico, cuáles son los componentes de un diagnóstico, cuál es la importancia de un diagnóstico, ¿cierto? Cuál es el objetivo, el alcance, la meta que tiene un diagnóstico. Entonces ya en este momento vamos a arrancar si nosotros se tratase de desarrollar como tiene que desarrollarse el proceso de planificación de las cuencas en nuestro país, ¿cierto? Entonces tendríamos que arrancar por la fase de aprestamiento y es lo que el día de hoy voy a exponerles. Bueno. ¿Sí me escuchan todos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, sí, se me escucha bien.
Vale, entonces, quien quiera de pronto participar, tenga alguna duda, alguna inquietud, por favor, levanta la mano. Bueno, entonces la fase de aprestamiento. Es una primera fase, tal como está dentro de la guía técnico-científica del IDEAM, que también yo les dije que la leyeran, ¿cierto? En la parte inicial, en las dos fases que corresponden, y eso entrará mañana en el parcial, ¿cierto? Entonces yo les había dicho que esta fase de aprestamiento es la fase de entrada, es la fase inicial, es la fase que me permite entonces yo como planificador, hagan de cuenta que ustedes son los planificadores, ¿cierto? Olvídense que son, digamos, son estudiantes, ustedes ya son los planificadores, ya quienes van a intervenir la cuenca como tal, intervenirla en el sentido del estudio, van a hacer el estudio como tal. Entonces, esta fase de aprestamiento o fase también le llaman la fase de preparatoria, es cuando entonces yo, cuando voy a emprender un viaje, siempre lo que tengo que hacer es prepararme, alistarme, ¿cierto? Alistar muchas cosas y entonces yo voy a viajar. Entonces, primero tengo que decir, bueno, voy a viajar primero por carro, por vía fluvial o voy a viajar en avión. Es lo primero que entonces yo tengo que hacer antes de emprender mi viaje. Entonces, yo tengo que ir programando, ¿cierto? Bueno, entonces yo cuento con recursos, no cuento con recursos, cuánta plata tengo para invertir en ese viaje. Yo voy entonces a ir solo, acompañado, voy a ir con mi familia, bueno, allí entonces yo planifico, voy a ir con mis amigos o amigas, con quién voy a ir, ¿cierto? Ahora, ¿qué yo necesito? Entonces, si voy a la parte fría, entonces yo necesito llevar una chaqueta, llevar ropa abrigada, pero si voy a clima cálido, o a playa, entonces yo necesito la bermuda, yo necesito el traje de baño, yo necesito, ¿cierto? El bloqueador solar, todo ese tipo de situaciones que yo tengo que prever antes de emprender el camino, porque cuando yo esté allá, pues ya no hay remedio de retroceder. Cuando yo esté allá, ya deben de estar las cosas muy claras, de tal manera que yo emprendí ese viaje, yo emprendí ese camino y entonces digo, bueno, voy muy bien porque yo había previsto todo, ¿cierto? Entonces de eso se trata la fase de aprestamiento, la preparación ¿la preparación para qué? Para emprender el proceso de formulación de un PONC, ¿cierto? Esa es entonces el aprestarme. Ahí muy bien está el verbo, el aprestar. ¿Qué es el aprestar? Entonces el prepararme para, ¿cierto? Alistarme para. ¿Sí? Organizarme para, ¿cierto? Ese es el aprestamiento. Entonces, vamos a mirar cuál es el objetivo de esta fase de aprestamiento. Dice, es una fase preparatoria en donde la institución ejecutora, que en este caso la ejecutora y responsable tiene que ser directamente Corpo Nariño, las corporaciones autónomas, ¿cierto? Realizan las actividades tanto administrativas, financieras y técnicas para llevar a cabo la ejecución del PONCA. Eso es lo que dice el decreto 1729 del 2002. Entonces, es una fase preparatoria, ahí es muy claro donde dice que la institución ejecutora, o sea, la responsable tiene que alistarse o realizar las actividades tanto administrativas, o sea, cuando hablamos de administrativas es, bueno, ¿qué personal yo tengo para ejecutar ese plan? ¿Cierto? Yo internamente como Corpo Nariño tengo el personal suficiente técnico y profesional para yo desarrollar eso o tengo que necesariamente contratar aparte a quienes me van a colaborar en la formulación. Ustedes pudieron darse cuenta en lo que revisaron del Ponca del río Guaitara, ¿cierto? Entonces revisaron la parte geológica. Entonces, ¿quién me va a hacer la parte del estudio geológico? Necesariamente tiene que ser un geólogo. ¿Quién me va a hacer el estudio de hidrología e hidrografía? Necesariamente tiene que ser un hidrólogo. ¿Quién me va a hacer el estudio de suelos? Entonces, necesariamente tiene que ser un edafólogo, ¿cierto? O un profesional con especialidad en suelos. ¿Quién me va a realizar la parte de
estudio de cobertura y uso del suelo. Entonces puede ser aquí un ingeniero forestal, un agroforestal, que es como los que yo he contratado en los procesos que yo he desarrollado, ¿cierto? Entonces yo digo, listo, yo necesito un personal necesario. ¿Cierto? Entonces, para eso, ahora, administrativamente se necesita alguien que esté en la oficina y entonces sea el que mueva el dinero. Entonces, yo necesito un contador, necesito alguien que esté pendiente de correos, envíe información y todo eso, entonces necesito una secretaria. Necesito a alguien que me coordine el proyecto, entonces yo voy a contratar a un coordinador de un proyecto, del proyecto del PONCA como tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que hacerse, prepararse a nivel administrativo para ejecutar el PONCA. Ahora sí, a nivel financiero, entonces, bueno, la plata. ¿Cierto? ¿Qué plata existe? ¿Hay plata suficiente? ¿No hay plata suficiente? ¿Cómo van a ser el dinero que voy a necesitar para hacer los talleres, para hacer la consecución de los materiales, de los equipos? ¿Cómo voy a comprar los equipos? Por ejemplo, un GPS, ¿lo voy a comprar? ¿Lo voy a alquilar? ¿Qué voy a hacer? Si voy a trabajar con un dron, entonces yo voy a comprarlo, voy a alquilarlo, ¿cierto? Todo eso hay que prever. ¿Cierto? O sea, anticiparnos qué es lo que necesito para el trabajo y entonces o lo compro, lo alquilo o bueno, de qué manera yo voy a tener esos equipos y materiales disponibles para que el equipo técnico pueda ejecutar su trabajo como tiene que ser. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Tiene que prepararse técnicamente. Entonces, bueno, es un PONCA, ya está una guía técnico-científica, pero entonces es necesario que revisemos a nivel científico cómo se hace un estudio de aguas, ¿cierto? Yo necesito hacer un estudio de aguas para definir la calidad del agua, la cantidad del agua. ¿Cierto? Entonces, bueno, para eso, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar entonces la contratación de un laboratorio para que me haga un estudio y análisis de esa agua. Necesito contratar un laboratorio de suelos para que me determine cuál es el tipo de suelos de la cuenca, o necesito contratar a un herbario para que me haga una identificación y reconocimiento de la flora y de la fauna que yo tengo, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que preverla. Ahora, por ejemplo, dentro de lo que nosotros planificábamos para hacer el PONCA, formular el diagnóstico del PONCA del río Mira. Entonces, bueno, la sede dice que tiene que estar aquí en Pasto, pero de aquí en Pasto, de aquí de Pasto tengo que desplazarme hacia Tumaco y los demás ciertos sectores. Entonces, bueno, cuento con un vehículo, cómo me voy a transportar, ¿cierto? ¿Cómo voy a transportar esas muestras? ¿Cómo voy a transportar, ¿cierto? La comunidad que yo voy a desplazar los talleres. Entonces, son una infinidad de detalles, ¿cierto? Que yo y de actividades que yo debo de considerar, contemplar y a partir de ello, entonces yo ya me estoy preparando para en sí adelantar el proceso de formulación y de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Continúo. Profe, buenos días. Buenos días. Entonces, lo financiero y lo técnico casi van de la mano, mejor dicho, porque usted en lo técnico Sí, decía que si, o sea, yo necesitaba un herbario, pues lo contrataba. Y pues todo eso también necesita de, si contrato algo, eso es parte con plata, ¿no? Entonces también sería financiero. desde luego. Ah, bueno. Profe, yo tengo una duda Señora. en el que, o sea, para realizar un diagnóstico, ya sea geológico, hidrográfico, de cualquier índole, se debe remitir uno a la cartilla de esa PONCA donde dan las explicaciones, las metodologías. O sea, uno se debe remitir necesariamente a eso
y regirse a esas metodologías o solamente es una guía o se debe hacer de otras formas también. Bueno, Paola, en ese particular, muy bien por la pregunta. Lo que ha expedido el IDEAM y el Ministerio de Ambiente es una guía, ¿cierto? Me dice paso a paso cómo tengo que hacer el estudio de aguas, de suelos, de flora, de fauna, la parte social, la parte cultural, la parte económica, político, administrativa, todos los componentes que integran la cuenca, ¿cierto? Apenas es una guía. Ya yo como técnico, yo como coordinador del proyecto, yo como técnico, yo como profesional, lo que voy a hacer es entonces ponerlo allí a consideración sobre la mesa y puedo decir, mire, una cosa dice que el IDEAM dice que aquí este sería el paso a paso para hacer un estudio de suelos, pero pasa y ocurre que eso es en un escenario ideal, pero acá en el contexto de las regiones apartadas de nuestro país no se presentan esa situación. Y claro, claramente eso se nos presentó, ¿cierto? Una situación cuando primero, fui interventora de un ponca en el Putumayo, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, en la guía dice, bueno, realícese, imagínese, realícese un muestreo al 100%, perdón, realícese un muestreo, ¿cierto? Cubriendo cerca del eso sea funcional, pero dada la situación tan heterogénea, tan diversa y tan compleja que es la Amazonía, ¿cierto? Entonces es muy difícil que nosotros podamos cumplir ese 60%. Entonces, ¿qué se hizo allí? Entonces, bueno, si esa metodología a mí no me funciona, busquemos otra metodología que nos permita obtener una aproximación hacia lo que es el estado y la condición de los tipos de vegetación que tiene esa cuenca, ¿cierto? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Adaptar a las condiciones de la Amazonía. Y lo mismo nos pasó acá, ahora que coordiné el diagnóstico de la cuenca del río Mira. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en términos de suelo? La parte, ustedes mismos se dan cuenta que desde la parte de Llorente hacia abajo, hay zonas totalmente inundadas. Y entonces, ¿qué nos pedían a nosotros Corpo Nariño? Decía, bueno, aquí en esta zona de aquí, en esta zona, en este punto aquí, o sea, distribuya los puntos equidistantes. ¿Listo? Entonces nosotros hacíamos una distribución de esos puntos equidistantes. Cuando, a ver, voy a hacer un esquema como para que me entiendan mejor, me comprendan un poquito. Entonces, mi área, ay, perdón, esta era mi área de estudio, ¿cierto? Entonces, cuando Corpo Nariño me dice equidistantemente, entonces distribúyame los puntos de donde van a hacer el muestreo, donde van a hacer el muestreo de suelos, ¿cierto? Y entonces preguntábamos y mirábamos dentro de lo que dice la guía. La pregunta es, ¿para qué me sirve hacer ese muestreo de suelos? ¿Cierto? Entonces me dice para definir y esta parte de acá no es inundable. Entonces nosotros preguntábamos, le decíamos, bueno, eso me dice la guía, que hagamos, que distribuyamos los puntos de manera equidistante. En esta parte de aquí, esta en la parte de aquí, sí puedo hacerlo, ¿cierto? Porque entonces aquí el suelo es apto para las actividades productivas, pero toda esta zona de acá es inundable, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me sirve y para qué me va a servir y cómo voy a hacerlo en esta zona inundada, sacar una muestra de suelo, cuando naturalmente sabemos que es una zona de inundación? Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros o tuvimos que hacer? Pues acondicionar esa metodología, ajustarla a la realidad.
¿cierto? Entonces, por eso es que se llama guía, no es una camisa de fuerza. Ya el técnico y los profesionales y los coordinadores, ¿cierto? Y los responsables del proyecto y de la formulación del PONCA tienen que ponerse de acuerdo a ver si esa metodología es viable o no es viable. Eso es. ¿Listo? Sí, profe, ya no me queda más claro. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? Julián había levantado la mano. Sí, sí, sino que pues creo que la mía es muy parecida a la de Paola. O sea, yo no sé si es igual. La mía era si ya hay unos ítems definidos para una ejecución de PONCA o ya de acuerdo con la persona o el coordinador que se va a contratar, es que se ponen de acuerdo qué ítem o qué puntos se van a ejecutar. Entonces creo que es muy parecida a la de Paola. No le escuché muy bien, Julián. Nuevamente lo repite. Sí, le decía, profe, que no sé si mi pregunta es similar a la de Paola, pero era como que preguntar si ya hay unos ítems definidos para una ejecución de PONCA o uno se pone de acuerdo con la persona o el coordinador que contrata a qué ítems se van a evaluar en esa ejecución o se van a llevar a cabo. Pero no le entiendo el término de ítem. O sea, los puntos, ejemplo, vamos a evaluar, como usted decía, vamos a contratar, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El que va a ver qué tipo de fauna y flora tengo en el lugar, o un geólogo. O sea, son ya puntos definidos. O sea, Variables. no. O sea, O es como sea, el paso a paso, Julián, ¿no? eso, si eso ya está definido, tiene que ser así. Ejemplo, yo tengo que contratar estas personas como está en el archivo que usted envió, o ya la persona que contrata dice, vea, quiero que en este PONCA me analicemos o ejecutemos lo que es la parte de la geología del terreno, lo que es la fauna, la flora, o ya uno lo contratan para hacer una ejecución de un PONCA y uno ya sabe cuáles son los puntos porque son ya definidos, o sea, son constantes. O sea, no sé, no sé si estoy enredando con la pregunta o si me entienden. Pues no es muy clara la pregunta, pero pues intuyo ¿qué es? Poder comprenderle. A ver, pensando en eso, entonces permítame, voy a proyectar otra cosa. Esta es la guía que yo les compartí, ¿cierto? ¿Sí o no? Jóvenes, Usted dice la guía para las exposiciones. no. Recuerda que yo les dije a ustedes, les dije que van a leer esta guía, la guía para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia. Este es del IDEAM del 2014. Yo les dije que aquí estaba basado todo lo que nosotros vamos a mirar en octavo y noveno semestre, pero necesariamente nosotros nos vamos a enfocar únicamente en dos fases, que es la fase de aprestamiento y la fase de diagnóstico, ¿cierto? Entonces, esta es la guía que ustedes
y el planificador tiene que consultarla. Igual es una norma, ¿cierto? Es una norma que, digamos, es una guía que está dentro de una norma y habría que tenerla en cuenta. Entonces dice que en el caso de lo que es el PONC en nuestro país, se lo desarrolla a partir de estas fases, ¿cierto? La fase de aprestamiento, de diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, aquí falta la de seguimiento y evaluación, es decir, la de ejecución y seguimiento y evaluación. ¿Listo? Entonces, en este particular, mire, la guía está, ¿sí? La guía está. Y entonces si nosotros nos vamos al capítulo directamente aquí de diagnóstico, ¿cierto? Entonces dice fase de diagnóstico. En la fase de diagnóstico dice qué es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? El paso a paso. Dice que primero tengo que conformar el consejo de cuencas, después realizar una caracterización de la cuenca. ¿Cuáles son los componentes, la temática, las actividades y los productos a generar? Esto es lo que realmente, en los términos de referencia, cuando hablo de términos de referencia, hablo del contrato. Cuando usted, por ejemplo, es un consultor, a uno le ponen como consultor, le dicen, mire, usted finalmente lo que tiene que hacer es desarrollar este componente, esta temática, realizar estas actividades y finalmente usted tiene que entregarme este producto, ¿cierto? Lo mismo es en este particular, está así tan detallado. Entonces, ¿qué dice? Tengo que realizar una caracterización básica. Entonces, en esa caracterización básica, ¿qué incluye? Yo debo de levantar una cartografía base. Entonces, dice que ¿qué tengo que hacer? Una caracterización espacial de la cuenca en donde se deben incluir los elementos geográficos que hacen parte del catálogo de objetos a escala 1/25.000 o 1/100.000 del IGAC, según sea el caso. Algo importante aquí, esta parte de aquí la resalto. Si la alcanzan a ver, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí quiero que me comprendan. Entonces dice que yo les había dicho que para el caso de lo que significa elaborar los PONCAS en Colombia, o se elaboran a escala 1/25.000 o 1/100.000, ¿cierto? Y en esto también habíamos quedado y había dejado yo una consulta. Entonces, dice según sea el caso, ¿cierto? Según sea el caso. Podríamos decir por experiencia, porque yo he formulado también el PONCA del río Coello en Tolima, yo he ayudado y aportado a la formulación del PONCA aquí del río Mayo, el río Pasto, el río Bobo, ¿cierto? Y el río Putumayo en la zona andina. Entonces, una cosa es tener la cartografía en la zona central del país, donde el IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el llamado a generar la cartografía oficial de nuestro país. Entonces, en la zona central de nuestro país ha avanzado mucho en la actualización de la cartografía. Desafortunadamente, para la zona pacífica, la zona amazónica y la zona de la Orinoquía, ¿sí? Eso no se ha avanzado. Entonces, yo puedo tener estudios geológicos aquí en la zona andina de unos 100.000, en 1/25.000, perdón, pero para la zona pacífica o la zona amazónica o de la Orinoquía puede tener escala 1/100.000 o 1/500.000. Entonces, imagínese la generalidad de la información de tal manera que a mí no me permite tomar decisiones, a mí no me permite llegar a detalle, ¿cierto? Y hablábamos nosotros del detalle, ¿se acuerdan en las clases anteriores? Entonces, en ese particular, cuando dice según sea el caso, de alguna manera hace la salvedad aquí, porque de lo contrario, ningún estudio es factible, sobre todo para la zona pacífica, que es donde yo me enfrenté ya a una situación, y es que cartografía, es decir, información geológica de esta zona está a escala 1/500.000, 1/200.000 y 1/100.000.
Entonces yo no puedo de esta escala 1.100.000 llegar fácilmente a escala 1.25.000 porque me falta información, ¿cierto? Para suplir eso, para pasar de 1.100.000 a 1.25.000 necesariamente tengo que levantar información en campo, hacer apiques, hacer muestreos en campo a más detalle. Pero entonces esos son estudios demasiado costosos, ¿cierto? Entonces, mire, esto me dice lo que tengo que yo entregar y decir qué tengo que hacer. Y acá dice que debo de entregar como producto un archivo en formato geodatabase o shapefile que contenga la cartografía básica de la 25.000. ¿Cierto? Toda esta parte estos términos ya ustedes están familiarizados, el tema de geodatabase y shapefile. Entonces, en ese caso, cuando un modelo de datos y catálogo de objetos es tal como el IGAC necesita que nosotros presentemos ese catálogo de objetos, o sea, el diccionario. O sea, ustedes saben que cada mapa debe tener una memoria, cada mapa debe de tener un catálogo de objetos, debe de tener un modelo de datos, ¿cierto? Cada mapa que yo genere. Entonces, este es el producto que yo debo entregar. Ahora, vamos para abajo. Recuerda entonces, aquí por ejemplo, cuando me dice un archivo, un formato, si una cartografía básica de la cuenca. En esa cartografía básica de la cuenca, ¿qué debe de tener? Primero el perímetro. Ya sabemos qué es el perímetro, ¿cierto? Es la línea, ¿cierto? Es la línea imaginaria que encierra el área de la cuenca. Ese es el perímetro. ¿Qué más debe de tener? La parte de la hidrografía, ¿cierto? ¿Cuál es la red hidrográfica? Debe tener los límites, debe de tener la división política, ¿cierto? Toda esa información es lo que debe de contener. Ahora, segundo producto, dice, debo de yo generar la división político-administrativa, ¿cierto? Entonces dice, delimitación de las actividades políticos, de las unidades político-administrativas que hacen parte de la cuenca, haciendo énfasis en límite departamental, límite municipal, límite veredal, corregimientos, centros poblados, áreas metropolitanas, comunidades negras y entidades territoriales indígenas o resguardos indígenas, entre otros. ¿Qué debo de entregar? El mapa de localización general de la cuenca, escala 1.25.000, donde incluya como mínimo la división político-administrativa de la cuenca y la jerarquización de los asentamientos urbanos. Entonces, mire, aquí en esta guía me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? ¿Qué componente tengo que yo desarrollarlo, ¿cierto? ¿Cómo debo desarrollarlo y qué tengo que entregar? Si ustedes se dan cuenta aquí, mire, para geología, ¿qué tengo que hacer? Para geomorfología, ¿qué tengo que hacer? Para hidrogeología, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Entonces, mire, ahí se dan cuenta. Hidrografía, lo que ustedes consultaron, clima, hidrología, ¿sí? Todo. Aquí está absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, no sé si eso de respuesta a lo que preguntaba Julián. Sí, sí, profe, está muy claro. Y pues era eso, quería saber si habían unos puntos definidos y pues gracias por la aclaración. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Señora, pero sí, por favor, hagámosla como rapidito, ¿no? Dígame. No, es que resulta, bueno, el tema que nos toca a nosotros en cuanto a la geología, en cuanto a la caracterización geológica, había un ejemplo donde se hacía una caracterización a escala 1.25.000 aquí en la zona
pacífica, pero ahí me confundí en la explicación pues que dio, que aquí en la zona pacífica pues no se ha hecho estudio a esa escala por el tema de que es muy costoso, tampoco hay poca información. Entonces allí estaría mal la información con respecto a ese ejemplo de estudio a escala 125.000. Ahí me Pero quedé. recuerda que ustedes se consultaron la cuenca del río Guaitara y esa queda en la zona andina. La cuenca del río Guaitara queda en la zona andina. Entonces, aquí los que han formulado en la zona andina no han tenido ningún inconveniente. Ya para quienes hemos elaborado PONCAS en la zona pacífica, como le digo, y en la zona amazónica, es ahí donde nos hemos encontrado y enfrentado a una situación compleja. Pero recuerden, ahí entonces en ese particular vuelvo a tanto los componentes de los subcomponentes, las actividades que hay que desarrollar. Si hay información que yo no tengo, ¿qué tengo que hacer? Investigar más. Entonces, yo tendría, digamos, dos caminos. O me voy por información secundaria en el diagnóstico y eso es válido, ¿cierto? Siempre y cuando acudiendo a estudios que hayan sido validados, que hayan sido levantados a través de una rigurosidad científica o finalmente, si yo no cuento con eso, tengo que hacer un levantamiento de información primaria. Recuerden en diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene la información? Tanto a nivel secundario como información a nivel primario. ¿Qué es lo más importante? No, las dos son importantes. Si yo tengo información secundaria y ha sido muy bien levantada, muy bien registrada, que tenga la metodología claramente de cómo se obtuvo, yo no tengo ningún inconveniente. Y por ejemplo, si se hizo un estudio de flora y fauna en la costa, pues yo esa la, la, la que es, la reseño o yo utilizo esa información y doy crédito a quien levantó esa información. Entonces yo digo, según el Humboldt 2017 en el estudio de flora y fauna en la reserva La Planada, dice que la fauna, hay tanto número de aves en la cuenca del río Mira. ¿Ya? Pero entonces yo le estoy dando crédito y eso es lo que yo les decía a ustedes. Ojo, compañeros, que no vaya a resultar como esta ministra que desafortunadamente plagió un documento, plagió un estudio. No, señores. Lo más loable de una persona es reconocer lo que el otro hizo. Y en este caso, esto es castigado con cárcel, si ustedes no lo sabían. El plagio es castigado con cárcel. Entonces, imagínense en un documento público, en un documento que haya sido generado por por una entidad pública donde haya copiado una información, imagínense las demandas que se vienen. Ahora, si usted fue el contratista, y por eso es que yo insisto mucho, si usted fue el contratista que plagió esa información, imagínese cómo queda usted a nivel institucional y a nivel general. Por lo general, las noticias malas se difunden. Tú dices, mire, y eso para un colega nuestro, no digo el santo, pero un colega nuestro fue vetado y llegó un mensaje, llegó no un mensaje, sino un comunicado, un comunicado de la Fiscalía, donde dice, señores Universidad de Nariño, les notificamos que fulano de tal identificado con cédula de ciudadanía está inhabilitado por 10 años para ejercer su título profesional, ¿cierto? Y para realizar cualquier tipo de contratación. ¿A ustedes les gustaría, jóvenes, señoritas? No, profe. Obvio, obvio, no, profe. Obvio que no.
Y espero que así seamos nosotros éticos, profesionales éticos, lo que le digo. ¿Y qué nos cuesta a nosotros decir, bueno, fulano de tal o tal institución hizo el estudio? Nada, nada. Ahora, si usted quiere ganar indulgencias por beneficios, por sacrificios de otro es otra cosa. Y ahí sí, en ese particular, lo que ha pasado con los famosos POTs. Los POTs, entonces hay un consultor donde dice, bueno, déjeme, yo hago los 5 POTs de 5 municipios en la costa pacífica. ¿Qué hace? Corta y pega, corta y pega. Y el problema es que, y lo hizo primero para el municipio de Francisco Pizarro, ¿cierto? Y ese lo copió para Mosquera. Después dice en el documento de Mosquera, dice, teniendo en cuenta el área del municipio de Francisco Pizarro, pues imagínense. ¿Mm? Entonces uno dice, o sea, yo, por ejemplo, yo no tendría en mi equipo a nadie que haga eso, a nadie, porque por lo general, y dentro de lo que conocen, me conocen casi en el sur del país, ¿cierto? En el Putumayo, en Nariño, en Cauca, es porque por mi profesionalismo. Entonces me dicen, bueno, ¿quién va a hacer la ejecución de este PONCA? Dicen, no, la ingeniera Miriam. Ah, bueno, entonces adelante, bienvenida y tiene las puertas abiertas. Qué bueno que a uno le abran las puertas, no le cierren por una situación como esa. Bueno, pero entonces vamos a estos asuntos administrativos, financieros y técnicos que hay que considerar. Ya le decía, en algún momento cuando se planteó formular el PONCA del río Mira, entonces dijeron, mire, existe 100 millones, yo me acuerdo tanto cuando empecé apenas después de haberme graduado de la maestría en planificación de cuencas, ¿cierto? Entonces me dijeron, ingeniera Miriam, mire, hay un PONCA para realizar en la cuenca del río Mira. Entonces yo dije, el río Mira, el río Mira, el río Mira. No lo conocía mucho, solo yo sabía que quedaba en la costa y siempre era un área considerable, ¿sí? Entonces les pregunté, ¿cuánto dinero hay para eso? Entonces me dijeron, mire, existe 150 millones para eso. Yo le dije, no, yo no me someto yo no voy a asumir la responsabilidad de ejecutar un PONCA a sabiendas que es muy complejo, sé que no hay información y el recurso que está disponible no es suficiente. Por tanto, yo me negué. Dije, yo no participo en un PONCA como eso. Entonces me dijeron, pero Profe, mire que ese es bien pago y todo eso. Le dije, puede ser, o sea, es bien pago la coordinación, ¿no? Al coordinador le pagaban bien. Pero entonces, como le digo, ahí prima el principio ético. ¿Dónde está la ética? Yo sé que la plata no alcanzaba. ¿Y cómo voy a sacrificarme yo? No, ahí podía yo haberme quemado, como coloquialmente y dice uno en el contexto de la contratación. Yo me quemaba allí y realmente no podía cumplir. Y entonces ahí posiblemente también podían vetarme. profe, ¿y normalmente cuánto es el presupuesto viable para realizar un PONCA? Es que yo no le puedo decir, mire, para este PONCA cuesta tanto, para este PONCA cuesta tanto. No, no. ¿Qué hace uno como planificador? Tiene que ser tiene que ser muy, ¿cuál sería la palabra? Usted tiene que ser, em, o sea, muchas veces la gente digamos, se desvela o no se desvela, sino se deslumbra es la palabra, se deslumbra porque dice, mire, a usted le vamos a pagar lo que pasó en el Putumayo, a mí me pagaron 8 millones de pesos mensual, ¿cierto? Para coordinar un proyecto. Pero entonces es eso, bueno, me van a pagar y pues es un presupuesto, digamos, es un sueldo envidiable. Pero, ¿qué tengo que hacer yo?
¿Qué tanto implica un trabajo como esos? ¿Qué tanta plata hay? ¿Qué tantos recursos tengo? ¿Qué personal me van a disponer para yo trabajar? Entonces puede ser que la plata en sí sea, digamos, de, de, de pensarlo y de pronto no descartarlo, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta entonces, bueno, primero déjeme yo estudio, miro en el territorio, o digamos en el terreno que yo voy a pisar, como uno dice, ¿cierto? Y después yo le doy respuesta. Entonces, hay que ser un poquito prudente a la hora de tomar decisiones. Entonces, peor cuando uno asume un papel como esos de coordinación, por ejemplo, de dirección, ¿cierto? Entonces uno dice, déjeme, yo primero lo pienso, reviso y miro. Si tengo todas las garantías, yo puedo entonces decir si es suficiente o no es suficiente ese dinero. De lo contrario, no. ¿Cierto? Entonces, en ese particular, decirle tanto vale, no. Todo depende es, miremos, cuando a usted le digan, bueno, mire, tiene que formular el Ponca del río Patía, que es el que falta, ¿cierto? O el del río Rosario, que es el que falta. Entonces usted va a decir, bueno, espéreme, yo tengo que consultar a ver qué información existe, qué información no existe, cómo es el acceso, cómo es el manejo allá, cómo es, por ejemplo, incluso hay que pensar en cuánto se le paga a un jornalero allá, cuánto es el transporte de lancha, cuánto, o sea, todo eso hay que considerar. Entonces, haciendo ese balance, entonces dice, bueno, sí es posible que yo asuma esa ejecución de ese PONC. ¿Listo? Entonces, por ahora no le doy valores ni precio y sería irresponsable yo hacerlo. Bueno. Listo. Entonces, estamos en el proceso de preparatorio, ¿cierto? En la fase preparatoria. ¿Eso qué implica? Entonces, como proceso, yo digo primero, como equipo de trabajo. Entonces, ustedes son mi equipo de trabajo y yo soy la que coordino. Entonces, le digo, bueno, equipo de trabajo, vengan para acá. Ustedes son 34, entonces está entre el equipo de geólogos, el equipo el equipo social, el equipo, bueno, el equipo técnico, el equipo social, ¿cierto? Que van a trabajar, el equipo de generadores de la cartografía. Bueno, aquí existen 34 personas. Listo, entonces, ¿qué necesito? Ya una vez he definido cuál es la metodología que voy a utilizar, entonces, bueno, primero lo que hay que elaborar es el plan de trabajo. Cada uno de los profesionales que se ha contratado tiene que elaborar el plan de trabajo teniendo en cuenta los productos a entregar, las actividades a realizar y los productos a entregar. ¿Listo? Segundo, entre todos tenemos que elaborar y realizar el análisis situacional inicial de la cuenca. Entonces yo tengo que decir, bueno, inicialmente cómo encuentro la cuenca y a partir de eso, ¿qué es lo que me planteo? Por eso yo les decía aquí, esto es importante, este análisis situacional inicial, que me dice, bueno, entonces yo necesito estudiar suelos, pero entonces lo que pasa es que para este territorio no se ha hecho ningún estudio de suelos, entonces necesariamente yo ahí lo plasmo y le digo, para la cuenca del río Patía no existe ningún estudio que se haya realizado en términos en el componente de suelos. Los estudios datan de 1975, de 1980, documentos que ya a la actualidad no tendrían validez. Por tanto, es importante y necesario que se haga un estudio o se levante información primaria. ¿Listo? Y eso para cada uno de los componentes, ¿cierto? Que yo tengo que estudiar. Posteriormente, entonces, una vez ya yo elaboré el plan operativo detallado. Una cosa es el plan de trabajo, que es donde yo defino cuáles son las actividades y cuáles van a ser los productos que voy a entregar. Y lo otro es el plan operativo. En el plan operativo detallado yo tengo que decir, bueno, esta es mi actividad. Y entonces esta actividad yo la voy a hacer en el mes de enero, febrero y marzo, ¿cierto? Y tanto cuesta y tanto requiero.
¿cierto? Entonces, me voy a las actividades, por ejemplo. Bueno, entonces ese plan operativo detallado, ¿cierto? Que entonces tengo que definir no solo las actividades, los productos, sino en los tiempos que yo voy a ejecutar cada una de las actividades y subactividades. ¿Listo? Es el proceso a desarrollar. Ahora sí veamos cada uno de ellos. ¿Qué implica que yo presente el plan de trabajo? Entonces dice, ¿qué es el plan? El plan de trabajo es la ruta a seguir para la formulación del PONCA de manera sistemática y ordenada. Cuando dice de manera sistemática, entonces una actividad da paso a otra y esa a su vez a otra, ¿cierto? Y tiene que ser ordenada. Entonces yo no puedo saltarme de una actividad, por ejemplo, del muestreo de suelos, ¿cierto? No me puedo pasar allá a lo que sería el análisis de suelo, ¿no? Primero tengo que hacer, no puedo colocar, primero voy a hacer el análisis de suelos sin antes hacer el muestreo de suelos, ¿cierto? Entonces es lo que quiere decir, que sea sistemática y sea ordenada, así como la definición de los medios logísticos por parte del consultor y el apoyo y participación por parte de la CAR para el éxito de la culminación del proyecto. Entonces, aquí debemos de colocar en el plan, el plan debe de contener primero los objetivos. ¿Qué objetivos? O sea, si yo a usted lo contrato como el cartógrafo o como el ingeniero agrónomo, agroforestal, perdón, que me va a desarrollar todo el componente de cobertura y uso del suelo, entonces usted debe decir cuál es el objetivo a alcanzar, cuáles son las actividades y resultados por cada uno de esas actividades a desarrollar en la fase de diagnóstico, ¿cierto? Cuáles son los alcances de esa actividad, cuáles son los productos, ¿cierto? Cuáles son los medios logísticos y en este caso también puede incluir al tiempo de ejecución. Listo. Entonces, eso incluye en el plan de trabajo. Entonces, ese plan de trabajo depende entonces de nosotros. Nosotros también habíamos hablado que ese proceso de planificación necesariamente tiene que ser participativo, tiene que estar de la mano con los grupos sociales que estén presentes en la cuenca, ¿cierto? Entonces, voy a mirar cómo va a ser el proceso en el plan de trabajo, cómo va a ser el proceso técnico y cómo va a ser el proceso participativo. Necesariamente, pese a que ustedes pueden ser geólogos, hidrólogos, necesariamente van a necesitar de ese acompañamiento, ese apoyo con las comunidades. Entonces, ahí van a ustedes a definir, a hacer una identificación y caracterización de los actores, ¿cierto? Definir una estrategia de participación y la recopilación y análisis de información existente. Algo importante aquí, cuando digo que el proceso es técnico y participativo, ¿cierto? Entonces, necesariamente es así como cuando ustedes, por ejemplo, emprenden el viaje. Entonces dicen, bueno, yo necesito para ese viaje tal cosa, ¿cierto? Pero yo necesito de segundos y terceros para eso. Entonces, si yo no tengo mi transporte, tengo que decir, bueno, ¿quién me va a apoyar y con qué tipo de empresa yo voy a utilizar para viajar? Lo mismo pasa acá. Entonces, este proceso no se puede eludir el proceso participativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar quiénes son los actores o las personas que están en la cuenca o la comunidad que están en la cuenca. ¿Qué actividades ellos desarrollan? ¿Cierto? ¿Qué características presentan estas comunidades, estos actores? Y lo otro es, defino quiénes son esos actores claves, ¿cierto? Entonces puede ser que allí, por ejemplo, en la cuenca del río Mira, para nosotros fue clave e importante, primero, el consejero mayor de la UNIPA, ¿cierto? Él es el representante mayor de de todos los asociados y todos los resguardos del pueblo Agua. Entonces, él era clave porque primero era legítimo, o sea, todos lo reconocen a él como líder. Segundo, él nos ayudó mucho para el tema de el trabajo con estas comunidades, el acercamiento y todo eso. Un momento, por favor.
nosotros es importante poder nosotros definir quiénes son los actores, qué condiciones, características, de qué tipo son, y posteriormente hacer una priorización con aquellos que directamente nos van a aportar ya en el proceso, nos van a ayudar, nos van a colaborar. Entonces, eso es clave. Lo otro, en temas de participación, ya habíamos dicho que como estas personas, estos actores, estas comunidades van a estar constantemente aportando en la construcción del CONCA, entonces es clave que definamos qué estrategias de participación. Y en esto, ustedes en el componente, en la parte de extensión rural, ¿cierto? Miraron cuáles son como los mecanismos y estrategias de participación que puede uno tener para poder trabajar con las comunidades. Entonces, ahí es donde vamos nosotros a agotar todos esos mecanismos y estrategias de participación. Y por último, y menos importante, pues es el tema de recopilación y análisis de información existente. Ya les decía, si muchas veces nosotros no sabemos qué información hay, cuando empecemos a hablar con los actores, y cuando hablo de actores no solo es con comunidades, sino con instituciones. Y en el caso de Tumaco, a nosotros nos sucedió que habíamos convocado a la DIMAR, y la DIMAR entonces dijo, mire, nosotros hicimos ya un estudio de erosión costera, si quiere la ponemos digamos, la ponemos a su disposición. Entonces, mire, ¿quién duda de pronto quién va a dudar del trabajo que hace la DIMAR? Nadie. Entonces, en ese caso, nosotros dijimos, pues, bienvenido. Si existe ya ese estudio de erosión costera, pues vamos a aprovecharlo, y todo lo que esté planteado allí vamos a incluirlo dentro del documento general de diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto es importante. Sí. Igual como el sonido, es que lo que pasa es que esta pared. Cristian Bolaños está en otra actividad, por favor apaga el... Listo. Ahora sí veamos. En esta actividad de actor, en esta identificación de actores, ¿cierto? Algo que para nosotros es de vital importancia, ya les decía que nosotros como técnicos podemos tener una mirada, una perspectiva de lo que está pasando en el territorio, pero quienes viven, quienes habitan, ellos son los que realmente tienen esa información, ese historial, o ellos nos brindan todos esos datos de qué es lo que estaba pasando en la cuenca, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo que pueden observar aquí con esta población que está allí observando esa erosión costera. Entonces, ellos nos pueden decir, bueno, desde cuándo se viene presentando esa situación, cómo y en qué momento ha sido, qué han hecho, ¿cierto? Ellos tienen todos esos datos, por eso es importante que no desapartemos ese incluirlo, ¿cierto? Ese trabajo de incluir a quienes nos pueden facilitar y brindar la información de primera mano, ¿cierto? Entonces, en esa identificación de actores, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Directamente vamos a mirar quiénes son los actores claves dentro de la cuenca. Como cuando hablamos de actores claves, entonces nosotros vamos a tener actores de tipo de base, actores institucionales, actores gremiales, actores de organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar quiénes están asentados en la cuenca, quiénes viven, quiénes trabajan, quiénes están realizando actividades en la cuenca, ¿cierto? Lo otro es, ¿qué características tienen esos actores clave? Entonces vamos a decir, bueno, aquí está en la cuenca del río Mira, están las empresas de palma. ¿Son actores importantes o no son actores importantes? Para nosotros sí. ¿Por qué son importantes? En el sentido que ellos intervienen negativamente la cuenca. ¿De qué manera? A nivel ambiental intervienen negativamente. ¿Por qué? Porque los suelos que son de vocación forestal y lo que son de vocación de protección
los han destinado para actividades productivas. Entonces, ahí ya se genera un primer impacto. Desde el punto, otra persona dirá, no, pero desde el punto de vista económico, sí es un actor positivo, claro, porque genera empleo, pero entonces también ¿a costa de qué? A costa de allí sacrificar la parte ambiental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellos tenían y en este momento están siendo partícipes dentro del Consejo de Cuenca, ¿sí? Porque con ellos hay que tomar decisiones de cómo se va a trabajar. Y lo otro, lo que decía, ¿quiénes son los actores prioritarios? Entonces tendríamos que mirar tanto de actores institucionales, actores de base, actores de organizaciones, ¿cierto? ¿Quiénes son esos prioritarios con los que de pronto es necesario primero empezar a tener esa interlocución, ese contacto, esa comunicación? Bien, entonces ese es un proceso que tenemos que nosotros desarrollar. Entonces, mire, este es un ejercicio que nosotros hicimos en la cuenca del río Mira. Primero nos reunimos, por ejemplo, aquí, estamos reunidos, ¿sí observan? Estamos reunidos aquí con los 22, 24 cabildos y resguardos indígenas del pueblo Agua. Aquí nos reunimos. Bueno, entonces socializándole el proyecto, diciéndole qué alcance tienen, hasta dónde nosotros vamos a llegar, ¿cierto? Si ustedes miran aquí al fondo estoy yo haciendo ese proceso de socialización. ¿Sí? Aquí también, entonces con los consejos comunitarios, acá me miran a mí al lado de la socióloga, entonces exponiéndoles a todos cómo hoy se iba a desarrollar el proceso, cuándo, cómo los íbamos a involucrar a ellos, de qué manera y cómo ellos iban a participar. Y aquí estamos nosotros en un taller realizando estábamos en un resguardo indígena haciendo este trabajo también. ¿Cierto? Entonces, mire, el proceso participativo es clave. ¿Por qué? Porque entonces ellos nos dicen, para el caso, por ejemplo, de acá de las comunidades indígenas, nos decían, mire, por esta zona no vaya porque es peligrosa, por esta zona no transiten porque no está bien la vía. Entonces, mire que ellos también nos orientaban a nosotros de cómo, cuándo, por dónde nosotros transitar. Mr. Lin. Mesterlin, perdón. Profe, buenos días. Ujú. Buenos días, profe. Una consultica, mire, es que no sé si estoy mal, pero mirar en el documento del FONCA del río Guaitara, y miro que tienen bastante consecuencias con los indígenas, porque siempre en las poblaciones se tiene más en cuenta a la población indígena que las otras poblaciones. No sé si estoy errado, pero o sea, el documento que revisé de la comunidad Guaitara, de Guaitara, del río Guaitara, miré que o sea, está más plantado a la parte de la comunidad indígena. No sé si sea por los recuerdos de que ellos recuerdan más la parte de las tierras o no sé, tengo que saber eso. Ya. Ya. Bueno, ¿por qué entonces? O sea, por ejemplo, cuando uno hace ese proceso de identificación, ¿sí me escuchan bien? Por ahí hay un audio que está prendido. Brigitte, por favor, Oye, ojo con esos micrófonos que dejan prendidos y Disculpe, profe, sino que se les escucha lo que uno no tiene que escuchar. Bueno, entonces nos preguntaba el compañero, ¿por qué siempre se da prioridad y prelación a las comunidades indígenas? Ya les decía, dentro de lo que es, permítanme un momento.
existen grupos organizados, directamente con ellos entramos a interlocutar, ¿cierto? Y en el caso particular de las comunidades indígenas y de las comunidades afro, hay una obligatoriedad por parte del Estado, ¿cierto? Y es que todo proceso de planificación que se vaya a hacer en el territorio y donde existan comunidades indígenas, comunidades afro o comunidades raizales, ¿cierto? Que tienen protección específica del Estado hacia la protección de su territorio y de la protección de su cultura, necesariamente hay que convocarlos a ellos. Y muchas veces, como en el caso de la cuenca del río Mira, cerca del 80% de la población es comunidad indígena y comunidad afro, y solo el 20% es comunidad campesina o colona. Entonces, en ese particular, ahí es donde recobra importancia, ¿cierto? El que a ellos tengamos que convocarlos para todo ese proceso de participación, ¿cierto? Pero como le digo, a través de lo que es la Ley 70, que es lo que los ampara a ustedes, ¿cierto? O la Ley 60, que los ampara a las comunidades indígenas, es obligatorio, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, no involucro en la formulación del PONCA, no involucro a sabiendas que existen comunidades indígenas y comunidades afro-raizales, no los involucro en este proceso, el proceso por sí solo se cae. ¿Por qué se cae? Porque entonces en ese particular, así como el alcalde es autoridad, el gobernador indígena o el representante del consejo comunitario es autoridad. ¿Ve? Entonces tiene ese nivel de importancia y por tanto ese nivel de participación de manera, uno puede ser voluntaria y otro es por obligación también. ¿Listo? Entonces no sé si ha quedado resuelta la pregunta. ¿Más preguntas? Pero no me quedó algo en claro, o sea, el porcentaje de, o sea, en este caso para elegir el representante, ¿no? Decía que la ley 70 compara a las comunidades negras y la ley 70 a las comunidades indígenas, ¿sí? Pero, o sea, yo me voy al Ponca del río Guaitara porque, no, o sea, miro todo lo que yo miro, las imágenes que yo miro ahí, hablan de que pasa a las comunidades indígenas, pero no miro, o sea, esa participación también de comunidades afro, ¿sí? A eso me baso. Por ejemplo, en este que me muestra aquí, en este actor social, pues en este caso ahí está pues el alcalde de Barbacoa, no, pero ahí no estaba, el alcalde de Barbacoa, está el director local de salud, lo quinto profe. O sea, ¿cuál es el mensaje en Salud, general? la ¿Cuál es el gerente. mensaje en general? El mensaje en general es, cuando nosotros hacemos la identificación de actores, tenemos que saber quiénes están en la cuenca, qué actores están en la cuenca. Entonces yo tengo que decir, mire, aquí hay población indígena. Aquí, entonces, si hay población indígena, está organizada. Aquí hay población afrodescendiente y ellos están organizados. Como lo ampara la ley, ¿cierto? Como lo ampara la ley 70 y la ley 60, ¿cierto? Estos dos grupos, grupos sociales, ellos no solo están organizados, ¿cierto? Socialmente, sino que están organizados territorialmente, o sea, tienen un territorio definido, por tanto uno no puede ir por encima de ellos. O sea, y eso es lo que pasa con cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, si se va a construir una vía por todo un territorio de un consejo comunitario, necesariamente hay que consultarlos a ellos. No puede arbitrariamente pasar por encima porque la ley los ampara, tanto social, cultural como territorialmente. Pero también existen campesinos. La pregunta sería, ¿ellos están organizados? Sí, en juntas de acción comunal. ¿Ellos tienen territorio? No, no tienen territorio colectivo. Ojo con eso.
la particularidades de territorio colectivo. Que ellos pueden participar, claro, pero entonces no en la misma proporción como participan las comunidades indígenas, afro o raizales, ¿sí? Porque como le digo, la diferencia es la autonomía y la autoridad en el territorio que ellos tienen. Que podemos trabajar con gremios, claro, pero ellos no tienen territorio colectivo. Que podemos trabajar con las instituciones gubernamentales, claro, pero ellos son instituciones gubernamentales, ¿listo? Entonces, aquí cuando hacemos esa convocatoria, aquí es donde nos pone en alerta. Entonces dice, ah, no, aquí sí hay comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Entonces, empecemos a convocarlos de manera independiente. Acá vamos a convocar a comunidades indígenas, en este espacio comunidades campesinas y en este espacio comunidades afro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un proceso de socialización y de decirles que vamos a trabajar con ellos, a participar con ellos. Pero entonces, por ejemplo, lo que diferencia de estos grupos colectivos que tienen territorio o tienen territorio colectivo a las comunidades campesinas es que las comunidades campesinas sí pueden participar y tienen su opinión y tienen su voto y todo eso y su decisión, pero para el caso de estas dos comunidades afro y comunidades indígenas, que es lo que ha pasado en la cuenca del río Guaitara, donde la gran parte del territorio también es territorio indígena, ¿cierto? Sobre todo en la zona donde nace el río Guaitara, ahí están asentados cerca de 27 pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesariamente consultarlos. ¿Por qué? Porque ellos no están solo presentes en términos como personas, sino su territorio es propio de ellos. Por tanto, necesariamente tengo que consultarlos. ¿Ya? Profe, pues, o sea, otra vuelta nos contradice. Mire, dice que las comunidades negras no tienen territorios colectivos y se supone que los territorios colectivos están enmarcados con los consejos comunitarios, que son los que marcan esos territorios. ¿Quién se contradice? ¿Cómo, profe? ¿Quién se contradice? ¿Quién se contradice? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces... Profe, se le escucha muy bajito. Allí ya. Le preguntaba al estudiante, ¿dónde está la contradicción? Profe, disculpe, aún se le escucha baja la voz. No puedo hacer nada porque estoy hablando duro y coloqué en altavoz también. Profe, pero usted hace rato estaba hablando y se escuchaba bien. Ahorita se le Profe, escucha no más. escucho. Pues qué pena, pero no puedo hacer nada más. Aquí estoy por todos los lados. ¿Allí me escuchan? No, profe, no se escucha nada. Profe, haga una cosa. Vuelva a entrar porque hay veces que el Zoom se baja solito. Entonces, cuando uno vuelve a entrar, la comunicación suena mejor. Es que, profe, se le escucha la voz, pero como un susurro. O sea, sabemos que está hablando porque se escucha como si estuviera susurrando. O sea, demasiado bajo.